quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama, pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice Señor, pero no hace mi voluntad, sino la suya propia. Arrepentíos y convertíos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, Quitando los tropiezos de mi pueblo. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra de mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. Estamos aquí nuevamente con ustedes. Un día diferente, palabras nuevas. En la Biblia, ustedes encuentran que está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero esas palabras han sido agarradas muy a la ligera y en confesión, sin fe, solamente con conocimiento de Dios, de que se sabe que dijo. Pero si te pones a pensar lo que ello hace, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso quiere decir que la palabra de Dios alumbra tu caminar. A donde quiera que tú estés, aunque andes caminando en la más oscura o la más densa tiniebla en este mundo, si tienes la palabra de Jehová, ella te alumbrará tu camino y evitará que tú tropieces en piedra. Fíjense lo maravilloso de este asunto. Si esto cada persona lo entiende, lo pone en práctica, lo vive, lo disfruta, lo ama, no habría razón de predicar el Evangelio. Porque la palabra de Dios, como les he dicho, yo crecí en el rancho. En aquellos días no había luz a donde yo vivía. Después la pusieron. Pero se caminaba con un aparato. En estos días hay lámparas, linternas, que sirven para alumbrar el camino, que aún en estos días se usan para mirar a dónde se va caminando, para no tropezar.
Eso es exactamente lo que la palabra de Dios hace en la vida nuestra. Nos enseña cómo caminar en el camino recto para que no tropecemos en piedra. Ahora queda claro que aquel que tropieza es porque no ha agarrado la luz de Dios, es porque la palabra de Dios no está haciendo lámpara a su camino, ni lumbrera, y está caminando en tinieblas, y no está caminando en tinieblas porque sea la voluntad de Dios, sino porque no ha querido agarrar la luz. La razón por la cual las personas caminan en tinieblas es por el propio deseo. No es porque no haya luz, porque la luz ha venido al mundo. Mas aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, la rechazaron. Fíjense, para ello vamos a empezar en el libro de Juan, capítulo 12, el Evangelio de Juan. Tengo frío. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 40. 42. El tropiezo que vamos a apuntar más bien y hacer una diferencia en el día de hoy, lo que el Señor va a alumbrar tu camino, te va a abrir los ojos, te va a enseñar si tú estás caminando bajo la luz o crees que estás caminando bajo la luz y estás caminando en tinieblas. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. El propósito es venir a alumbrar. Yo soy luz. El Señor me ha hecho luz. Ahí está en la Biblia. Yo lo he creído y así es. Porque a través de esta radio, Él me permite alumbrar el camino de muchos que decían que ven. Ahora, yo solamente vengo a alumbrar el camino. No te enojes conmigo porque descubro las cosas que estás haciendo. Yo no te conozco. No sé quién eres. Yo soy como aquel hombre que avienta las flechas al aire, como aquel hombre que aventó la flecha al aire y le cayó al rey. Dios dirige la flecha. La mía solamente sale de mis labios y Dios la dirige al corazón de aquel que esté quebrantando los mandamientos. Como David, cuando aventó la piedra. David la aventó, Dios la dirigió a donde tenía que darle para matar al gigante. Yo te aconsejo una cosa. No encubras tu pecado. Si lo hiciste, confiésalo, pídele perdón a Dios y para adelante. No tiene caso taparlo, no vale la pena. Simplemente no vale la pena. Tal vez algunos se molestan porque soy un tanto directo en las palabras. Es la verdad. Solamente, y créanme, estoy siendo desarrollado. Pero aquí miramos un grupo de gente. Dice, versículo 42. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy bueno. Dice, otra vez, por si no lo escucharon, con todo eso, Juan capítulo 12, versículo 42, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo,
El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjense, la luz del mundo, como está escrito en el principio del Evangelio de Juan, vino al mundo, vino a los suyos, mas los suyos le rechazaron. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Y una de las cosas que mi Señor hizo cuando Él vino a la tierra, vino a exponer la iniquidad de aquellos que estaban quebrantándola, de todos. ¿Para qué? Pues se arrepintiesen y viniesen y se convirtiesen a Él. Algunos dicen que las primeras palabras que salió de los labios de Jesús fue arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos. Igual como Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque como en los días antiguos la gente religiosa pensaba que estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios y esperaban al gran rey. En los días modernos la gente sigue pensando que vive conforme a la voluntad de Dios y sigue esperando al gran rey. Ahora vamos a mirar quién está caminando en tinieblas y quién está caminando en la luz. Hay una gran diferencia. Lo que el Señor quiere es abrirte los ojos para que tú mires exactamente a dónde estás. Y que tomes decisiones y cartas en el asunto y digas, voy a hacer esto, una o la otra, conforme a lo que tú desees hacer. Aquí miramos que muchos de ellos, de los gobernantes, los líderes, habían creído en Jesús. Pero a causa de los fariseos, supongo un grupo de más prestigio, de más autoridad, no confesaban públicamente a Jesús. Y a causa de ello, permanecían en tinieblas. Entonces Jesús, ustedes saben que nuestro Señor cuando estaba caminando aquí en la tierra y hoy todavía, Él conocía los corazones de las personas y les habló directamente. El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Les estaba diciendo en su cara a aquellos que creían en Jesús, pero que no estaban dispuestos a confesarle por amor a agradar a los otros hombres. Si estamos agarrando el hilo, esas personas no lo confesaban en frente de los otros porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En pocas palabras, buscaban que los hombres hablaran bien de ellos antes que Dios hablase bien de ellos. Jesús entendió las cosas que estaban pasando en su corazón y les dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Fíjense, estos amigos, aunque creían en Jesús, estaban permaneciendo en tinieblas todavía, o permanecían en tinieblas a causa de sus acciones, porque ellos deseaban más una cosa que a Dios, deseaban más la gloria de los hombres que a Dios. Ahora yo te pregunto, ¿hay de esto en estos días? ¿Hay personas que deseen más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Pregunto. No quiero irme así derecho y a empezar a soltar flechas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay o no hay? Y muchos de ellos son gobernantes. Muchos de ellos son líderes. Quiero que sepan una cosa. En contra de los líderes verdaderos, yo no hablo. En ninguna ocasión se ha salido una palabra de mis labios en contra de aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo, que caminan en la palabra de Dios, que son conforme al corazón de Dios. En el mundo tenemos 3 tipos de líderes. Aquellos que caminan bajo la voluntad de Dios a 100%. Tenemos los falsos, que por deseos y ambiciones extrañas han decidido seguir al mundo bajo la apariencia de que siguen a Dios.
Y tenemos el otro grupo que está en medio. Es el grupo que ha sido enseñado por los falsos, pero que en su corazón tienen el deseo de agradar a Dios. Pero como han sido enseñados por el grupo que está chueco, tienen el deseo, pero no saben cómo hacer las cosas. A todos vamos a ayudar. Los que ya están, gloria a Dios, como dijo Jesús. El Señor a mí me mandó a los enfermos. Los sanos ya están sanos. No hay peligro ahí, todos están tranquilos. Los enfermos, tanto los falsos como los que no saben, esos son los que necesitan instrucción. Aquí miramos a este grupo de gente. Un asunto, ustedes saben, las características de un verdadero, te va a hablar la verdad aunque te duela. Aunque no te guste oír, aunque no la quieras oír, aunque lo aborrezcas y lo quieras golpear, aunque hagas lo que hagas en contra de él, te va a decir la verdad. Porque no está buscando solamente tu amistad, está buscando que tu alma entre al reino de los cielos, que habites en el Señor. Está buscando tu bien a largo tiempo, que aunque ahorita a causa de tu ceguera no lo puedes ver y te enojas, te molestas, retuerces los dientes, si haces caso a las palabras del sabio, tu final va a ser mucho mejor. Entonces, hay que ser sabios y entendidos. Si redarguyes a un necio, se te va a voltear. Si redarguyes a un sabio, te lo va a agradecer. El plan es este. Se está caminando en estos días en tinieblas o en luz. Miramos a este grupo de gente que estaba buscando el agrado de las otras personas. En estos días modernos, ¿cómo se busca el agrado de las otras personas? Vamos a agarrar de todos los niveles, desde arriba hasta el último, porque todo aquel que esté quebrantando el mandamiento tiene que saber que está siendo quebrantado. Primero, se encuentra el grupo de líderes entre líderes que son incapaces de corregir, redarguir o exhortar a sus mismos compañeros de ministerio cuando se mira que están abiertamente quebrantando los mandamientos de Dios en palabra o en asunto. Y esto se mira en las reuniones que ellos mismos hacen, que los otros quebrantan. Vamos a decir, hay un grupo de líderes de 20 o 30 pastores predicando la palabra. Cada quien en su congregación se reúnen. En sus reuniones o se quebrantan los mandamientos y uno ve y no dice nada. Mira que se están quebrantando los mandamientos, mira que se está haciendo a un lado la ley de Dios, mas sin embargo se queda callado. ¿Por qué? Porque muchas veces estas personas son consideradas de más alta estima, de renombre, y se piensa que a causa de lo que son tienen el derecho de quebrantar los mandamientos de Dios. No. Nadie tiene el derecho de quebrantar los mandamientos de Dios. Aquel que los quebranta es porque derechamente quiere quebrantarlos. Y se viene la cadenita. Entre líderes no tienen la capacidad de redarguirse a sí mismos porque tienen mucho respeto uno a otro. Una cosa te voy a decir que no te gusta. A Dios no le gusta que respetes a las personas en esa área. Si miras que alguien está quebrantando los mandamientos y no le redarguyes, tú te haces partícipe de los pecados que aquella persona esté cometiendo. De esas cosas hemos hablado antes. Y estoy yendo arriba al asunto de los líderes. El otro día estaban diciendo que no hablase mal de los líderes. Si no quieren que hable la verdad acerca de los líderes, dile a los líderes que no quebranten los mandamientos. Porque mientras los mandamientos estén quebrantados, se va a hablar. Yo o alguien más va a hablar. ¿Por qué? Porque es necesario empezar por la cabeza para purificar todo el pueblo, porque el pueblo está aprendiendo de lo que se llama la cabeza, y lo que la cabeza da es lo que el pueblo come, y el pueblo sigue edificándose en esos engaños, los cuales vienen a traer destrucción al pueblo, y Dios no quiere ese tipo de destrucción para el pueblo. Eso es cuando una persona mira pecar a otro y no le dice nada, o es incapaz de confesar su fe en frente de las otras personas, esta persona todavía está caminando en tinieblas. Jesús dijo, yo vine para que ninguno caminase en tinieblas. Quiere que caminemos en la luz. ¿Qué hace la luz? La luz alumbra tu camino para que tú no te tropieces. Es lo que hace la luz. La luz no es nada más como un hombre una vez que es un cantante cristiano y el mundo le dio un Grammy. El mundo y Dios no van juntos.
Y él dice que estaba brillando. Así no se brilla. Se brilla poniendo los mandamientos por obra, haciendo las obras que Jesús hizo, o más grandes. Así se brilla, viviendo en su palabra, habitando en su palabra, viviendo el Evangelio. Es lo que el Señor quiere. Luego tenemos de predicador a pueblo. Fíjense, primero era entre líderes, después es de líder a pueblo. Entre líderes no se dice nada, no se exhorta, no se redarguyen, todo está bien. Se tienen mucho respeto, no pueden decir ni pío. Ahora viene el líder, el predicador, a la congregación. Está predicando y conoce las iniquidades que se están sucediendo ahí en esa congregación, pero no tiene el valor de redarguir a la persona, la oveja, quien quiera que sea, a causa de no hacerla sentir mal, de tal vez se va a enojar y se va a ir, tal vez no me va a dar los diezmos. En fin, muchas excusas puede haber al respecto, pero no hay el valor de ir a redarguir a una persona, a una oveja. Esto es de líder a oveja. Se sigue caminando en tinieblas. Ustedes fíjense la cadenita. Ahora venimos de pueblo a pueblo. Líderes de los líderes que hay en las congregaciones, los servidores de la congregación, vamos a ponerlo así. Estos tampoco tienen la capacidad de redarguirse entre sí mismos, ni al predicador, ni a las ovejas de más baja estima que ellos. Y luego se va directamente a todo el pueblo, que todo el pueblo tampoco tiene la capacidad de corregir a las otras personas porque considera que no tienen la suficiente sabiduría y los mira entre más alta estima. Entonces esta cadenita viene bajando desde arriba hasta el último. Y así crecen. Crecen todos así sin la capacidad de redarguir a nadie. Cuando escuchan que alguien está redarguyendo a otro, en este caso nosotros aquí, piensan que estoy hablando mal de los líderes. No. Yo no estoy hablando mal de los líderes, yo no los conozco. ¿Me has escuchado decir nombres de fulano de tal? Jamás he mencionado nombres de nadie. Aún. ¿Por qué? Yo solamente sé que los mandamientos están siendo quebrantados porque el Señor me enseña. No sé quién es. Aún no me ha enseñado quién es el Señor. Tal vez no tengo la capacidad de saber quién es y quedarme callado. Por eso no me enseña. Pero lo que el Señor quiere que entiendas es que toda esa tapadera de pecados te hace caminar en tinieblas. No se tapa el pecado por respeto a las personas, se tapa porque no quieres que te aborrezcan, no quieres que te rechacen, no quieres sentirte mal o traer pleito con ellos, simplemente no quieres que te cataloguen de religioso. A mí me decían en la congregación, San Raunel, ¿se acuerdan? Ya les había dicho una vez. ¿Por qué? Porque apuntaba el pecado. Y una cosa de las peores es que siempre se excusan del mismo pecado que están cometiendo. Les dices en su cara que están cometiendo el pecado y buscan cosas bíblicas para tapar a sí mismos su iniquidad. Y pretender todavía que están viviendo en luz cuando son tinieblas. La verdadera luz vino al mundo, vino a los suyos y los suyos lo rechazaron porque sus obras eran malas. ¿Alguna vez estabas haciendo algo malo en un cuarto oscuro y de repente prendió alguien más la luz y te agarró con las manos en la masa? ¿Qué se siente? Vergüenza y empiezas a excusarte de por qué lo estabas haciendo. Exactamente es eso en los días modernos con todos aquellos que quebranten los mandamientos de Dios. No es bueno quebrantarlos. Lo que el Señor está buscando, ayer estábamos platicando en la congregación, dice, y los cobardes tendrán su parte en el reino, en el lago de fuego y de azufre. Y los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego y de azufre. Los cobardes, una vez más. ¿Quién es un cobarde? Es aquel que no tiene la capacidad de redarguir a una persona cuando se está mirando pecar. Dos cosas. Primero, no tiene el valor para redarguirla. Segundo, no la redarguye porque sabe que ella misma está quebrantando los mandamientos de Dios de la misma forma que aquello. No se siente capaz de redarguir porque tiene la cola sucia. Diciéndolo de esa forma. O como dice el dicho, cola que le pisen. No es así como a Dios le gustan las cosas.
Es por eso que los ministros, los siervos de Dios, tenemos que vivir en santidad para el momento de que se tenga que presentar. Yo he ido al Señor para que Él quite la viga de mi ojo, para que yo pueda quitar la paja del ojo de alguno de ustedes. El Señor es quien ha venido a abrir mis ojos para que yo pueda abrir los ojos de ustedes. Yo no estoy aparentando viviendo en santidad. Vivo así porque el Señor me lo ha enseñado. Y ese es mi deseo siempre. Morir, muerto, entregado, completo a Él. Es una vida totalmente diferente la que he ido experimentando poco a poco. Y lo que el Señor está buscando es eso. Una iglesia que verdaderamente viva en santidad, que se acabe la inmundicia, que cada uno decida en su corazón dejar todo lo que es abominable en los ojos de Dios. Caminar en tinieblas es eso. No redarguir a los demás. No estar transparente. No te estaba escuchando una señora que le preguntó al Señor, a Dios, a nuestro Padre. Le preguntó que qué planes tenía para ella en este año. Y él le respondió, transparencia. Lo único que el Señor está pidiendo es transparencia. Un hombre tenía o tiene, no sé, un lugar donde funde oro, no sé cómo se llama ese tipo de fábrica de fundición, y metía el oro ahí, y lo metía en el fuego y el oro se hacía líquido, y las impurezas salían hacia arriba, y luego sacaba las impurezas, y lo dejaba más tiempo, y a los otros que trabajaban ahí se les hizo extraño, que miraban que dejaba mucho tiempo el oro en el fuego. Dice, y le preguntaron, ¿por qué dejas el oro tanto tiempo en el fuego? El hombre dice, lo voy a dejar allí hasta que mi rostro se refleje en él. Una de las cosas que es bien cierto, el Señor nos va a meter en el fuego a cada uno de nosotros hasta que su rostro, hasta que todo su ser, su imagen a la cual nosotros estamos hechos, brilla hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y no va a brillar en toda esa paganería. No va a brillar cuando no se tiene el poder, la habilidad de redarguir a las personas. Porque primer asunto, no se redarguye, como ya les dije, es porque no se está caminando en santidad. Como los líderes no caminan en santidad, el pueblo no camina en santidad y se va haciendo la cadena hacia abajo de la misma forma. El respeto a las personas ocasiona que no se les mencione sus faltas. No debes de tener respeto en esa área. Jesús no tiene respeto a las personas en esa área. Sí te respeto como persona, pero no cuando quebranta los mandamientos. A causa del respeto, muchos pecados se van ocultos. Se mira participar a la otra persona del pecado y se participa uno mismo. A mí el Señor me dijo, cuando tú miras algo, eres partícipe. Es muy difícil pretender o decir que no eres culpable de haber mirado cuando miraste. Si tú miras algo, ya eres partícipe de ello. No importa qué es lo que tú mires. Si tú vas por la calle manejando, de repente miras que alguien más está matando a una persona, en ese instante tú te hiciste partícipe del asunto y es tu responsabilidad venir a denunciar el asunto. Cuando tú miras a una persona pecar, no estoy diciendo que andas buscando a ver quién anda pecando, tampoco caigan en ese error, sino que el Señor te va a enseñar, de repente vas a mirar cuando alguien quebrantó los mandamientos y en ese instante tú eras responsable del asunto. Porque bien sabemos todos que la dádiva del pecado es muerte y que el alma que pecare esa morirá. Y cuando el Señor te permite mirar el pecado de una persona, muchas veces la persona no lo sabe que lo hizo, muchas veces lo hace a sabiendas. Es tu responsabilidad redarguirle. Porque quién sabe si se arrepienta y ganes una alma para el Señor. El problema es que en estos días se dice vivir dentro de Dios. Estos hombres creían en Jesús, sabían que Jesús era quien es. Mas sin embargo, a causa del privilegio de, ¿cómo se llama?, de alcanzar la gloria de los hombres, de que los hombres hablaran de ellos, que los trataran bien, que les dieran posiciones, que no los expulsaran de la sinagoga, decidieron rechazar al Señor. ¿Por qué rechazas tú al Señor en estos días? ¿Por qué lo rechazas?
Y esto no es nuevo. Ha estado desde los días antiguos hasta hoy, todavía está operando. Este es uno de los pecados más grandes, de los tropiezos más visibles, que en cierta ciencia es muy poco el número de personas que redarguye a otro. Lo que es peor, a veces contribuyen a su pecado. Es muy poco el número. Muy poquito. ¿Y saben por qué? Porque a todo aquel que se le ocurre en la congregación redarguir a otro líder, a otro consiervo o a un ministro, se le es tenido por religioso y por santurrón. Y le empiezan a apuntar con el dedo, y lo empiezan a hacer a un lado, y lo empiezan a rechazar poco a poquito hasta que lo expulsan de la congregación. No te preocupes si a ti te pasó eso. Si a Jesús, que era la luz, lo rechazaron, tú que estás agarrando también tipo de luz, lógico que te van a rechazar. La razón por la cual ellos rechazaron a Jesús en los días antiguos es porque Él dio testimonio en su cara, como ellos aquí, el ejemplo claro es que ellos estaban haciendo eso y en su cara les dijo lo que tenían que hacer, mas sin embargo no lo hicieron. Por eso, porque Jesús vino y expuso las tinieblas en las cuales ellos estaban caminando, por eso lo rechazaron. Y yo te aseguro que todo aquel que en estos días venga y exponga el mugrero en el cual el pueblo de Dios está caminando, no va a ser bien recibido, aunque todos se dan golpes de pecho y dicen que alaban a Dios. Cuando Dios viene y expone el mugrero de todos aquellos que están viviendo en iniquidad, se molestan, se retuercen, se defienden con versículos bíblicos, vienen a ponerse cara a cara con el asunto y no son capaces de admitir su falta. Y creen y caminan que están caminando en integridad enfrente de Dios cuando no es así. Es muy peligroso caminar en esa forma. Es muy peligroso pensar que todavía estás en el reino de los cielos cuando ya no estás caminando en él. Es muy peligroso pensar que eres luz cuando eres tinieblas. Una característica de tinieblas es cuando tú no eres capaz de redarguir a una persona, cuando rechazas a Jesús por alcanzar la gloria de los demás. En estos días, esa es la moda. La moda es esa. Los cristianos ya no son tipo de personas que corrigen, que redarguyen, que exhortan. Ahora los cristianos son tipo de gente que tolera el mugrero como venga. ¿Por qué lo toleran? Para que ninguno los apunte, para que no digan tú eres esto, para que no los rechacen, para que no los aparten. Si te van a apartar, que te aparten. Gloria a Dios, a nuestro Padre también lo apartaron, también lo hicieron a un lado, también lo aborrecieron. Y de él dijeron que él era Belzebú. ¿Qué no van a decir de nosotros? ¿Cuál es el sistema que en aquellos días rechazó a Jesucristo? Sino el sistema religioso de aquellos días. ¿Cuál es el sistema de estos días que rechaza a Jesucristo, sino el sistema religioso? ¿Alguna persona que no conoce a Dios le va a importar de lo que estoy hablando? No. ¿Por qué? Yo no soy de esos. Ay, que hable, que diga lo que sea. Yo no soy cristiano. A mí no me caen esos. Piensa que no le caen en su error. Pero los que saben, les cae, les duele, se defienden como gatos boca arriba, tal y como en los días antiguos. Pero ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad. Está escrito. Jesús es la luz del mundo y Él vino para que todo aquel que en Él cree no permanezca en tinieblas. Si tú crees en Dios, tú no tienes que permanecer en tinieblas. Si tú crees en Dios, tienes que caminar en la luz. Lámpara es a tus pies su palabra y lumbrera tu camino. Eso quiere decir que la palabra de Dios te va a enseñar cómo caminar en esta tierra para que no tropieces. Exacto. Te va a guiar, a dirigir tus pasos. Vas a mirar el camino. Yo les aseguro, cuando yo estaba en el rancho y caminaba en lo oscuro, porque a veces me iba para la calle y se me hacía tarde y venía en la noche como a las 10 y estaba oscuro. Cuando no hay luna y está nublado el cielo, se pone oscuro. Aunque ya conocía el camino, caminaba con mucho cuidado y muchas veces me tropezaba. Aunque ese camino todo el tiempo lo recorría para atrás y para adelante, el mismo. Todo el tiempo lo estaba recorriendo, incluso durante el día. A veces me tropezaba, imagínense en la noche. Lo que el Señor quiere es que abras tus ojos y tú mires el camino donde estás caminando. Es tiempo, pueblo, de empezar a redarguir, pero primero una cosa es seguro.
asegúrate que el Señor te saque la viga de tu ojo. Pero como en estos días se tiene la viga y el otro tiene la estaca, pues nadie corrige a nadie. Man. Pero cuando el Señor venga, tú vienes, Señor, ¿sabes qué? Sácame la viga. Quiero mirar. Quiero ver. Hazle como aquel ciego. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Grítale. Y va a venir, ¿qué quieres que te haga? Devuélveme la vista. Devuélveme la vista. Quiero ver. Corre detrás de él. Dile que te haga misericordia y que te abra nuevamente los ojos. Porque una cosa les digo y es bien segura. El diablo es especialista en cerrar ojos. Ese camarada como que es oculista se me hace. Porque cierra los ojos bien cerrados. Y es tan bueno que todavía los cierra y la gente piensa que todavía ve. O sea, es tan bueno para hacer su trabajo que es capaz de cerrar los ojos a alguien y todavía hacerle creer que está viendo. Imagínense. Clama al Señor y pídele que te abra nuevamente los ojos, que te quite la estaca para que tú puedas ver exactamente dónde estás caminando y entonces después sirvas de luz a otros y le abras los ojos a otros y ellos puedan mirar. La luz del alma son los ojos. La Biblia dice, si tus ojos están sucios, están ciegos, ¿qué tan grandes? Si tú dices que ves y tienes oscuridad, ahora ¿cómo será la oscuridad misma? Imagínate. Es necesario que el Señor venga y ponga colirio en tus ojos para que tú puedas mirar a donde estás caminando, para que sepas que lo que estás haciendo es recto. No simplemente, aquí no cuesta, no es nada más así de suponer que lo que estás haciendo está bien. Aquí tienes que estar seguro que lo que estás haciendo es recto a los ojos del Padre. No simplemente ahí nomás, ahí se va. Es tiempo de ponerle diligencia al asunto, es tiempo de quitar lo que te estorba. El Señor dijo, si tu ojo derecho te es cuestión de pecar, arráncatelo. Es mejor que entres tuerto al reino de los cielos y que con tus dos ojos seas lanzado al lago de fuego. Eso quiere decir que si alguna persona que te anda guiando en el evangelio te está haciendo caminar por caminos incorrectos, caminos torcidos, apártate de ella. Si a tu mano derecha te es cuestión de pecar, córtatela. Eso quiere decir aquella persona con la cual tú haces todas las cosas, la que usas para hacer todas las cosas, quítatela. Tu pie derecho para caminar, también córtatelo. O sea, en pocas palabras, si, como dice la Biblia, si, hijo mío, si el malo te quiere llevar por mal camino, no consientas. En el libro de Proverbios. Si alguien te quiere llevar por mal camino, hijo mío, no lo consientas. Es tu vida la que está en fuego. Es tu vida la que se puede perder. Ese es el plan. Tienes que ser diligente en esto, porque si no eres diligente, vas a tener problemas con el Señor. Hay mucha gente que está caminando afuera en tinieblas y que todavía dice que está caminando en luz. Pregunto, individual, ¿redarguyes tú a los otros cuando miras que pecan? Contesta. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? ¿Por qué no los redarguyes? Primero que nada, ya te dije, no te sientes con la capacidad. Sabes que has quebrantado también tú los mandamientos de Dios o que lo estás quebrantando. Y tienes temor a redarguirle por si acaso se enoja contra ti. Porque no sabes cómo va a reaccionar. Así. Esas son las cosas más seguras de que pase el asunto. Pero eso viene a ser, me vas a decir, bueno, es que eso, pues no quiero tener problemas con él. ¿Por qué no quieres tener problemas? Porque Dios dijo que buscásemos la paz. En cuanto nosotros buscásemos la paz. Sí, Él dijo eso. Pero también dijo que Él no había venido a traer paz a esta tierra, sino guerra. Él vino a poner el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra. Vino a hacerle un revoltijo, vamos a decirlo de esa forma.
¿Por qué? Aquellos que quieren decidirse seguir al Señor, es tiempo que se decidan y hagan conforme a lo que se decidieron, seguir a Dios, no únicamente pretender. Ya basta de pretender ser cristiano. Si vas a ser cristiano, amigo, sélo y sélo al pie de la letra, tal como a Dios le gusta. Si no vas a hacerlo, quítate del camino. La neta, quítate, hazte a un lado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay muchos que no entran al reino de los cielos y ni dejan entrar. Que nada más están ahí. O sea, ahí está escrito, búscalo. Si no vas a entrar, una vez hazte a un lado y vete a hacer tu mugrero abiertamente y no andes acá con tu apariencia de hipocresía, pensando o creyendo que vas uno al cielo cuando en tu corazón no tienes el deseo de hacer las cosas de Dios. Nada más estás causando que el reino de los cielos sea blasfemado por tu culpa, por no poner los mandamientos de Dios por obra. ¿Tú crees que los otros no te ven? ¿Tú crees que las personas de afuera no te miran? Ah, mira, ese es cristiano y mira lo que ande haciendo. Te ven y blasfeman el reino de Dios por culpa de las personas que quebrantan los mandamientos. Por eso les digo, si no vas a seguir a Dios, hazte a un lado. Y si lo vas a seguir, síguelo con todo tu corazón. Pero Dios no tolera tibiezas ni ningún tipo de intermedio. En Dios no puedes estar agarrando de la mesa del Dios y la mesa del diablo al mismo tiempo. Tú tienes que decidir qué vas a hacer y tienes que decidirlo pronto. Ya. Right now, como dijo el güero. Ahorita. O sea, no hay cavidad. A mí el Señor me ha enseñado estas cosas y están todas escritas en la Biblia. En el Apocalipsis ustedes van a encontrar: el que sea santo, santifíquese más, y el que sea inmundo, váyase, atásquese más a la inmundicia. Ahí está escrito. Simplemente que estas cosas no te las dicen allá en la congregación porque no te quieren lastimar, no quieren ofenderte, no quieren que te vayas a ir de la congregación porque dependen de tus diezmos y de tus ofrendas para pagar sus biles. Yo, como soy independiente, dependo de Dios. Ahí te va, papá. Agárrate. El Señor me enseñó a depender de Él. Y créanme que lo estoy desarrollando cada día más. Ese es el plan. Yo no estoy predicando en contra de ninguno de aquellos que prediquen la verdad. No estoy predicando en contra de ninguno de aquellos que viva conforme a los mandamientos de Dios. El Señor me mandó a los enfermos. Me mandó a los enfermos. A los ciegos. A los quebrantados, a los oprimidos, a los que están en las cárceles. A esos, los sanos, pues no tienen necesidad de médico. Ya están sanos. Y es más, la Biblia misma da testimonio que hay más regocijo por una oveja perdida que regresa al reino de Dios que por 99 justos. Los justos ya están en el barril, ya están acá. Pero aquella la rescatamos. Y ese es el asunto. Una cosa es segura. Yo aviento las palabras al aire. Dios las dirige a los corazones de los que las estén quebrantando, de aquellos que están quebrantando los mandamientos de Dios. No te enojes, no te pongas bravo al respecto. No vale la pena seguir quebrantando los mandamientos de Dios porque no te gusta lo que hable. Está escrito, es la verdad. No tengo nada en contra de ninguno de aquellos que prediquen verdad, pero en contra de los que prediquen mentira. Una cosa, un error bien grande. Les voy a preguntar a ustedes, ¿es el cuerpo de Jesús o está el cuerpo de Jesús sucio? Hablando de su cuerpo de Dios, ¿es sucio? ¿Él es el cuerpo de Jesús sucio? Contesten. ¿Es sucio o es limpio? Si cuando Él estaba en la tierra vivió sin pecado, ¿cómo creen que es ahora? ¿Crees que dentro de su cuerpo hay pecado? En el mundo encontramos dos cosas. El cuerpo verdadero de Dios, su iglesia, sin mancha y sin arruga, y el cuerpo de aquellos que dicen ser el cuerpo de Cristo. Eso sí, los que dicen ser el cuerpo de Cristo, esos son los que caminan en la inmundicia,
en la iniquidad, el pecado, y al mismo tiempo dicen que son de Dios, dentro del pueblo de Dios como estos hombres. Estos creían, pero al mismo tiempo creían, pero rechazaban. Y de esta forma hay mucha gente en esta tierra que cree en Dios, pero al mismo tiempo practica iniquidad. Si tú estás haciendo eso, tú todavía no eres parte del cuerpo de Cristo. Ah, no, pero la Biblia dice, ya te dije, por fe, únicamente por fe. Si tú quieres ser parte del cuerpo, lo cual el Señor Dios Todopoderoso te ha dado la autoridad y el derecho de ser hecho hijo de Dios y pertenecer a ese cuerpo, ahora camina como un hijo de Dios. No vengas acá a agarrar las palabras de fe de la Biblia y decir, bueno, pues yo soy hijo de Dios, y luego vayas y te atasques en el mugrero de lo que hemos estado hablando antes. No es así. Si alguno de ustedes está quebrantando los mandamientos de Dios, sabe que tú solito, a causa de tu pecado, te has salido del cuerpo. Hay que regresar, y para regresar tienes que pedirle perdón al Señor para que te vuelva a meter. Si no crees eso, lee la Biblia. Ahí vas a encontrar todas esas cosas. Cada vez, y esto es lo que sucede, cuando pides perdón, entras al reino. Cuando pecas, te sales del reino, porque adentro del reino de Dios no hay pecado. ¿Verdad que no? ¿O qué me van a decir? ¿Que el reino de Dios es pecaminoso? No. El reino de Dios, tú lees en la Biblia, es perfecto. Es amor, es gozo, es paz. Solamente cuando tú quieres pecar, que ya hemos hablado antes, que cuando una persona peca es por propia decisión, por deseo personal, no por otra cosa, te sales de la protección de Dios y te vas a llenarte tu boca de algarrobas, a comer la iniquidad. Ya después, cuando la iniquidad concibe en ti pecado y da a luz muerte, ya entonces vienes gritando hacia el Señor. Créanme, no hay necesidad de pasar todo el sufrimiento por el cual los cristianos pasan. Si solamente se aprende a ser obediente, se evita uno de tanto dolor. Y les digo por experiencia, el simplemente ser obediente al Señor te evitas tanto sufrimiento, mucho, en todas las áreas. Se evita bastante. Solamente hay que tener cuidado. Hay que habitar en el Señor. Si eres luz, habita en la luz. La Biblia es la lámpara que te enseña a ti cómo caminar. Hay que comerla. Hay que leerla. Hay que escudriñarla. Hay que buscarla en ella al Señor. Buscar a Jehová mientras está cercano. Buscadlo mientras puede ser hallado. Pero no nada más buscarlo allí. Agarras la Biblia y empiezas a leer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con ellos. Bueno, y te la echas. Ya te leíste un capítulo, gloria a Dios, ya cumplí, vámonos. Así no es. Lee la Biblia, cómetela. Haz de cuenta que te estás comiendo un platillo que te gusta mucho y que no está muy grande y que no quieres que se te acabe. Lo estás así disfrutando poco a poquito. Sabroso. Así ya te lo comes y lo disfrutas. La Biblia se disfruta, no nada más se come como si fuera así un libro de lectura de la primaria, que te ponían a leer 200 palabras por minuto. No, cómetela tranquilo, no hay prisa. Disfrútala. ¿Tienes dudas? Pregúntale al Señor. Él te va a enseñar. Pero ya saben, estamos aquí solamente para quitar tropiezos y en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Este tropiezo queda removido en los corazones de todos aquellos que quieran quitarlo. Es tiempo de ser luz. Dios dijo, vosotros sois la luz de la tierra. Está escrito. Así que todos y cada uno de ustedes que está caminando en la tierra, que sigue a Cristo, es luz. Ahora caminen como luz. No nada más anden ahí como focos, pero apagados.
Conéctense a la luz y van a mirar que las cosas son diferentes. Dios los bendiga y los guarde y haga resplandecer sobre ustedes su rostro y tenga de ustedes misericordia y les dé paz. Ya saben, tenemos una reunión en el sur y otra en el norte. Pueden llamarnos para información a aquellos que quieran ser edificados sobre la verdad. Esto fue Quitando los tropiezos de mi pueblo. 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 Puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a uncamino@me.com. También puedes visitar nuestra página de internet en www.ministerioexodos.org. Ministerios Éxodo. Quitando los tropiezos de mi pueblo.